Somos el ministerio El Camino hacia Dios. Una iglesia que trabaja, que ayuda, que bendice a esta ciudad. Creemos que al hacer las cosas, estas se dicen solas. Creemos que servir a esta sociedad es ser parte de ella. Creemos que la contención, la compañía y el amor son nuestras mejores herramientas. Adoramos al Dios que entregó a su único Hijo por amor. Amor por nosotros. Amor por ti. Amor por todos. Acepta su amor y sé parte de esta gran familia. Ministerio El Camino hacia Dios. Un lugar para toda la familia. Que el Señor les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Los invito a ponerse de pie para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aplauso al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en su casa? ¿Y cuántos creen que para Dios nada es imposible? A ver, y esta mañana lo vamos a declarar. Aleluya. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por ti. Nada es imposible. No voy
voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Y yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Oh, nada es imposible. Nada es imposible para el Señor. Te adoramos, Jesús. Vamos a decirlo una vez más. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Aquí hay un pueblo que declara que cree en el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Oh, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Gloria a Dios. Qué buen momento que estamos pasando alabando el nombre de nuestro Dios. Sabe que este tiempo que quizás a muchos ha sorprendido, para Dios nada le fue sorpresa. Él tiene todo bajo control en su soberanía. Amén. Así que le parece si decimos: Señor, tú eres el centro de mi vida, eres el centro de mi corazón, eres el centro de todo lo que está pasando, Señor. Conoces bien cada una de mis necesidades, aún antes de que mi boca las diga, Señor, tú ya las conoces. Por eso exalto y digo que tú eres el centro. Cristo, Cristo, ese nombre que sobre todo nombre, quiero declararlo. Quiero alabarte, Jesús, con todo mi corazón. El centro de mi todo eres, Jesús. El centro de todo eres, Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo.
vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Es así, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús, el primero. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Cristo, Cristo, decimos Cristo, Cristo, solamente Cristo, 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 salvaciones y Cristo, 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 tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Gracias, Jesús. Gracias porque eres el centro, porque estás en este lugar y hemos decidido darte toda gloria y honra a ti. Tómate este tiempo para decirle al Señor lo importante que es para nuestra vida, lo importante que es este momento para adorarle. Gracias, Señor. No elijo otra cosa sino estar contigo, porque eres un Dios imparable, un Dios invencible, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Estoy completa en ti, Jesús. Por eso decido adorarte y exaltarte en esta mañana. Es alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya.
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tenemos a ti, Jesús, no nos falta nada. Dígale: Señor, no me falta nada si a ti te tengo, Jesús. Su palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos lo creen? Amén. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Y yo sé que está conmigo por mí, y que nadie se enemigos a subir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que nadie se enemigos a subir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada
Señor, no me falta nada. Si te tengo a ti, Señor, no me falta nada. Si te tengo a ti. Oh, te amamos, bendito Dios. Te amamos, Jesús. No me falta nada, bendito Dios. No me falta nada, porque el que pelea la batalla es mi Dios. Es mi Dios. Amado Jesús, en esta mañana, Señor, aquí está mi corazón una vez más entregado a ti. Adore por unos minutos más al nombre del Señor. Dígale con sus propias palabras. Ahora es el tiempo en el cual el Señor escucha la voz de su pueblo, la voz de sus hijos que le dicen: Señor, aquí estoy, confiado una vez más que el que pelea la batalla es mi Dios, que el que pelea por sus hijos es aquel Padre Celestial, que si es el centro de nuestra vida, nada nos puede faltar. Y hoy día te damos gracias, Señor. Hoy día te damos gracias porque hasta aquí nada nos ha faltado. Hasta aquí, Señor, nos has cuidado. Hasta aquí nos has bendecido, Señor. Y no nos ha faltado nada porque te tenemos de nuestro lado. Aquí estamos, Señor, agradecidos. Agradecidos, Jesús, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Y este pueblo agradecido, tus hijos agradecidos, en esta mañana queremos alabarte, bendecirte, glorificarte solamente a nuestro Dios, aquel Dios que nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario, aquel Dios que se ha llevado toda enfermedad, aquel Dios que se ha llevado todo temor, aquel Dios cual su presencia está en este lugar. A este Dios bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén. Y el pueblo del Señor le da toda la gloria a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden gozarse en la presencia del Señor? Gloria al Señor. Puede tomar asiento, querido hermano. Damos muchas, pero muchas gracias a Dios por poder estar reunido en la casa del Señor, por poder llegar a las casas de muchos hermanos, a los trabajos, a los hogares, de muchos que en la semana quizás están privados de poder venir por distintas actividades aquí a la casa de Dios, y sin embargo con nuestras redes nos podemos acercar también a cada uno de ellos, y la palabra del Señor es esparcida por cada corazón sediento, por cada vida que desea escuchar de la palabra del Señor. Pero a los que estamos aquí presentes, qué maravilloso es poder sentir la presencia del Señor. Qué hermoso es sentir que el Señor comienza a obrar, el Señor comienza a renovar nuestra fuerza, el Señor comienza a fortalecernos, el Señor comienza a darnos consuelo también, el Señor comienza a bendecirnos y nos da libertad cuando nosotros alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Así que los felicito a cada uno de los que hacen ese esfuerzo. Siempre digo que cambio la frase de vale la pena por vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo estar en la casa del Señor, vale el esfuerzo disponer este tiempo para la presencia de Dios, porque el Señor nos va a hablar en esta mañana. El Señor nos va a hablar en esta mañana y saldremos más bendecidos de cómo llegamos, porque el Señor está en este lugar. Quiero compartir la palabra del Señor. Yo sé que siempre los minutos ahora cuentan como en la televisión, valen mucho los minutos cuando agarramos un micrófono, cuando pasamos aquí, cuando venimos hasta la casa del Señor. Cada minuto es valioso para nuestras vidas. Pero sabe que hay una historia en la palabra de Dios y quiero que, no puedo hablar mucho sobre la historia de la iglesia, sobre lo que el Espíritu de Dios ha comenzado desde hace muchos años atrás. Y hoy día somos parte de lo que Dios continúa haciendo. ¿Cuántos creen que el Señor sigue siendo el mismo Dios que el que tenemos en las Escrituras? ¿Cuántos creen en ese Dios? Yo creo en ese Dios. Mi Dios es el mismo que ha abierto los mares, que ha traído aguas en el desierto y hacer correr ríos en el desierto. El mismo Dios que ha multiplicado alimento, el mismo Dios que ha levantado de entre los muertos a personas, ese Dios que hace milagros, ese Dios que le devuelve la vista a los ciegos, ese Dios que sana a los enfermos,
ese Dios que llega en el momento preciso para aquel atormentado en su corazón, ese mismo Dios es el que está hoy día con nosotros. Es ese mismo Dios el que camina con nosotros. Pero sabe que hay un libro maravilloso que es el libro de Hechos, y hace un instante nada más se predicaba sobre algunos de los relatos que sucedieron en el libro de Hechos. Y Hechos es un libro que queda allí, que dice Hechos de los Apóstoles, y algunos le suman también el protagonista principal, que es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, después de la muerte del Señor, comienza el Espíritu Santo a hacer su obra, comienza el Espíritu Santo a hacer estragos, por así decirlo, en la vida de la humanidad a través de los discípulos, de los apóstoles, de los seguidores de la iglesia. Y llegan a los últimos capítulos, últimos versículos de la Biblia, y queda cerrada allí la historia de Hechos, pero queda una continuación que hasta el día de hoy sigue vigente. El Señor hasta el día de hoy levanta hombres y mujeres de Dios que se ponen la camiseta de Dios y hacen obras maravillosas, no por las propias cuentas de cada uno, sino por la obra del Espíritu Santo. Sigue sucediendo. Me maravillo en el Señor de saber que Dios sigue obrando. Él sigue siendo el mismo Dios. Este Dios imparable, este Dios que no tiene comparación, este Dios que pelea por los suyos, sigue siendo el mismo. No se ha gastado, no se ha envejecido, no se ha cansado, no se ha desgastado, nada. Sigue siendo exactamente el mismo Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que a través de la historia, que no lo deja de contar la Biblia, pero no deja de ser historia del Espíritu Santo, historia de hombres y mujeres de Dios que han tomado la posta, han agarrado allí, se han apoderado del Espíritu Santo y han dicho: entrego mi vida, entrego mi familia, entrego todo por amor al Señor, y el Señor los usa. ¿Y cuántos hombres y mujeres quisieran en esta mañana que el Señor siga haciendo obras extraordinarias a través de nuestra vida? Yo al Señor le digo: Señor, yo quiero que siga sucediendo. Hay libros impresionantes, la cantidad de libros que cuentan las historias de personas que han dejado esta tierra y han seguido hablando y siguen hablando de este Dios tan grande, de este Dios imparable, de este Dios que no tiene comparación. Y es maravilloso saber que nada detiene a nuestro Dios. Si usted está en este lugar es porque nada detiene la mano de Dios. Quisieran por todos los lugares callar el evangelio, lo han hecho un montón de veces. Han hasta inclusive personas levantarse para quemar la palabra de Dios, y en algún rincón queda una Biblia. En algún rincón queda alguien con un corazón sediento de Dios. En algún rincón queda algún Noé, en algún rincón queda algunas personas que dicen: yo sigo confiando en el Señor. Y es grato y tan hermoso venir a la casa de Dios en este tiempo tan difícil, que quizás a los que están desde siempre, a los que muchas veces se han parado aquí, a predicar la palabra de Dios y ver todas las sillas ocupadas, no solamente las que están aquí puestas, sino todas las sillas ocupadas. Y es difícil, y a veces uno dice: ¿cómo me gustaría que estén todos? ¿Cómo nos gustaría que se nos viera la sonrisa? ¿Cómo nos gustaría que las cosas fueran como antes? Mas sin embargo quiero decirle algo antes de pasar a la palabra del Señor. El Señor sigue siendo el mismo, y el Señor seguirá haciendo las mismas obras. Nada detiene a nuestro Dios, nada lo detiene. Y quiero que me acompañen en esta mañana a un relato que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Si tuviera que elegir a uno de los libros que más impactó mi vida, es el libro de Juan. Por muchas cosas que el mismo autor tiene y por muchas cosas que este autor comienza a relatar de la vida y ministerio del Señor. Más sobre la vida, del ministerio, que sobre la vida misma del Señor. ¿Cuántas cosas habrá experimentado este apóstol, este discípulo, el discípulo amado del Señor, pero que no quedaron plasmadas en las hojas? Él mismo dice: si tuviera que contar todas las cosas que viví con Jesús, no alcanzarían los libros. Como nos pasa hoy día en la actualidad, nosotros sentimos y sabemos que aún en este tiempo tan especial, si tuviéramos que contar las cosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, no nos alcanzarían los libros. Haríamos tomos y tomos y tomos de lo que el Señor ha hecho en nosotros y seguirá haciendo en nuestras vidas. Mas sin embargo,
en las últimas etapas de Jesús físicamente en esta tierra y en las últimas etapas donde los seres humanos podían ver a Jesús, allí en el capítulo 20 hay un relato que me llama mucho la atención, que ya lo conocemos, pero la historia cuenta y da evidencia de que en los tiempos más críticos de la vida y el crecimiento de la iglesia, en los momentos más difíciles de la iglesia, fue cuando más se lució el Señor. Fue cuando más cosas extraordinarias pasaron en la vida de la iglesia. Fue cuando más Dios se apoderó de la iglesia. No podría contarles todas las historias, pero tenemos cantidades de historias en la vida a través de los años que la iglesia, mientras más era perseguida, más Dios se exaltaba. Querían apagar la iglesia y de repente algo sucedía. Avivamientos en todas partes del mundo sucedieron porque había personas que decían: nosotros no nos podemos callar. Hace unos días atrás compartíamos la historia sobre Daniel. Daniel, un hombre que oye el decreto que firma el rey, y sin embargo algo queda encendido en Daniel y dice: yo no puedo dejar de orar a mi Dios. Yo no puedo seguir haciendo lo que ya por costumbre lo tengo incorporado en mi vida. Y por más que a la iglesia se la quiera callar por un lado, por más que a la iglesia se la quiera perseguir por otro, sin embargo Dios se sigue exaltando porque Él es un Dios imparable. Y esa palabra tan hermosa, ¿no? Dios imparable. ¿Quién se animaría a parar a Dios? Si inclusive más la muerte quiso hacerle frente a Dios, y Jesús nos dio la victoria aún sobre la muerte. Ese es mi Dios. Es un Dios imparable. Sin embargo, hay algo que quiero contarle, quiero que compartamos, porque el Señor nos desafía en su palabra. ¿Cuántos sienten que la palabra de Dios nos desafía? Yo quiero que en esta mañana usted ponga su corazón allí en las manos del Señor y decirle: Señor, si hay algo que tengo que hacer, si hay algo que tengo que oír y también algo que hacer, yo lo quiero hacer a partir de este momento. No quiero esperar otro día, lo quiero hacer a partir de ahora. El libro de San Juan capítulo 20 nos dice la palabra del Señor, que allí tiene por título la Biblia en papel. Traigo mi Biblia porque hace unos días atrás, el día viernes, estaba la reunión de los adultos mayores y estaba de infiltrado allí para ayudar a mi abuela, que le tocaba predicar, a la pastora Estela, y estaba allí y ella dijo: saquen la Biblia. Y como no estaban puestos los monitores, sacaron todos la Biblia. Y se sentía el sonar de las hojas. Así que para los que tengan su Biblia, tiene el título que no aparece aquí, pero dice la resurrección, y está hablando de Jesús cuando da la señal. El libro del Evangelio según San Juan es el libro de los semeión, de las señales de Jesús. Cada cosa que este discípulo cuenta en este Evangelio, cuenta las señales de parte de Dios. Señales que servían para que creyeran más, señales que servían para que se afianzara más esa fe de sus seguidores, señales que demostraban de que era un Dios verdaderamente imparable, verdaderamente un Dios de milagro. Nosotros somos un semeión, somos una señal de que Cristo es real en nuestras vidas. Nuestro testimonio de donde Dios nos sacó. Recién la predicadora del culto del servicio anterior decía: y el Señor hizo algo en mi vida. Somos una señal de Jesús. No hablamos solamente por hablar, somos un testimonio vivo de lo que Jesús hace con la vida de una persona. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra tres cosas que quiero compartir en esta mañana. El libro de San Juan capítulo 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Quiero que por unos instantes usted se ponga en la piel de los discípulos, se ponga en la piel de estos protagonistas, de estas personas citadas en estos versículos.
Allí estaban, dice la palabra de Dios, los discípulos. Estaban reunidos. Y si tuviéramos que trasladarlo a nuestra actualidad, que así se hace hermenéuticamente, hay que trasladar un versículo a nuestra actualidad, a ver cómo nos serviría para nosotros, si estaríamos pasando algo similar, como para que el mensaje tenga el mismo sentido. Estaban los discípulos reunidos, encerrados, y la palabra griega en el original de las puertas cerradas implicaba que estaban no solamente cerradas para que no entrara el frío, sino que estaban aseguradas. Tenían las puertas aseguradas. Y si hiciera volar mi imaginación, quizás hasta me animaría a decir que algunos discípulos estaban con chalecos allí en la entrada, para que no entrara alguno, a ver cuántos somos, no, vos no podés. Estaban todos allí encerrados. Dice la palabra de Dios, por temor a los judíos. ¿Por qué tenían temor? Porque habían matado a su líder. Y ellos temían, decían, si mataron a Jesús, vienen por nosotros. Vienen por nosotros. Pero sin embargo estaban reunidos. Sin embargo estaban reunidos allí en un lugar, a escondidas, en secretos, asegurando las puertas, pero reunidos. Y dice la palabra del Señor que entra Jesús, que por lo tanto si las puertas no solo estaban cerradas, sino que aseguradas, se infiltró alguien. Pasó sin pasar por la lista. A ver, tu nombre, no dijo ni el nombre ni el DNI de Jesús. Pasó. Y se para en medio de ellos, dice la palabra de Dios, y se paró en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Y hay una realidad en esto, que quiero que usted se apodere de la palabra del Señor como si el Señor estuviera aquí mismo con nosotros. No como si fuera, sino porque Él está, pero como si nuestros ojos físicos lo pudieran ver, como si nuestras manos pudieran tocarlo. Y el Señor mismo decirle a cada uno de ustedes que están reunidos en este lugar, a los que están en la casa, que Jesús diga, tengan paz. Tengan paz. No sé por qué el Señor larga esta frase en vez de saludarlos, hola, buenos días, que el Señor los bendiga, que yo los bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han portado? Sino que Jesús entró y dijo, tengan paz. Tengan paz. Tranquilos. Lo primero que quiero que podamos analizar nosotros es llevarnos a nuestra casa. Dice la palabra del Señor que ellos estaban reunidos y Jesús se paró en el medio. Recién cantábamos al Señor y le decíamos, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi conversación es Jesús. Si no hay paz en un hogar, si no hay paz en una congregación, si no hay paz en tu corazón, quizás sea porque Jesús no se ha parado en medio. Quizás todavía le has dejado las puertas aseguradas al Señor y has puesto otra cosa en el medio. Ellos estaban ahí reunidos. La Biblia nos dice y nos da señal con la frase que Jesús menciona a sus discípulos, y cuando les dice paz a vosotros, significaba que algo no andaba bien con ellos. Había temor, había miedo, estaban inseguros. Ya no se podía disfrutar de las cosas como se hacía antes. Estaban acostumbrados a que siempre estaba Jesús. Estaban acostumbrados a que siempre hablaba Jesús. Estaban acostumbrados de que nadie le podía hacer frente a Jesús. Para donde iban los discípulos, Jesús hacía estragos. Daba de comer a 5,000 milagrosamente. Venían a hacerle los fariseos preguntas a Jesús y Jesús respondía de tal forma que nadie le podía responder a Jesús. Pero ahora Jesús no estaba de la misma forma. Y se sintieron intranquilos, se sintieron desesperados, se sintieron inseguros. Y Jesús vuelve a aparecer y se pone en medio y dice, paz a vosotros. Yo me maravillo en el Señor de saber de que en esta congregación el Señor da paz porque el Señor está en este lugar. Yo lo puedo sentir al Señor.
En cada servicio, en cada momento que pasamos tiempo con el Señor, yo siento al Señor. Yo siento al Señor porque Él está en medio. Y no en el medio físico, sino en el medio de todo lo que nos rodea. En el medio de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestro matrimonio. Allí en el centro. Pero me pongo a pensar, porque Jesús demuestra en esta frase, pasa a vosotros, y da señal de la obra completa de la cruz, porque el Señor muere en la cruz del Calvario. Pero el libro de Efesios capítulo 2 versículo 14 nos habla la palabra del Señor allí en el libro de Efesios y nos dice: porque Él es nuestra paz, que da a ambos pueblos, nos hizo uno, derribando la pared intermediada de separación. La palabra del Señor nos muestra de que Jesús, cuando aparece, le dice paz a vosotros, muestra de que Él es la paz para todo el mundo. Él nos pone en paz con aquellos que se niegan a aferrarse a la palabra de Dios, y dice: ustedes estén tranquilos porque yo en la cruz he dado paz. He dado paz para este mundo. Mas sin embargo me pregunto yo, ¿cómo puede ser de que estaban reunidos teniendo miedo? Y aquí va lo segundo. Había una mujer protagonista. Había una mujer protagonista. Una mujer de Masea. ¿Habrá alguna de Masea en este lugar? Acá hay una. Allá está la reina mayor de Masea. Masea viene así como reñando porque le falta Oreb, que se viene pronto. Vienen así y dicen: vamos, que nos falta una parte, y se viene. No, me meten cosas que no me corresponden, pero se viene. Y uno dice, ¿por qué estaban reunidos? Porque había una protagonista que había salido de la reunión de Masea, que se llamaba María Magdalena. En los versículos anteriores, quiere acompañarme si quiere, allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 8, dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro antes que Pedro. Había ido Pedro y otro discípulo, menciona la Biblia, y ese se supone o creemos que fue el mismo autor de este evangelio. Y dice: y vio y creyó porque estaba el sepulcro vacío. Pero dice el versículo 9: porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que resucitara de entre los muertos, me salió cubano. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Versículo 10 dice: y volvieron los discípulos a las cosas de ellos. Los discípulos llegaron al sepulcro, vieron que estaba vacío y se fueron. Pero, dice el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María se quedó, y esto es una cuestión de género, justo fue María, y le añadimos a Masea a María. Pero los otros dos se fueron a hacer sus cosas, no entendiendo todavía con exactitud qué es lo que había pasado, porque el sepulcro estaba vacío. Mas sin embargo María se queda y se pone a mirar, y de repente María comienza a conversar con dos ángeles de Dios. ¿Qué le dicen estos ángeles? ¿Qué haces acá? No, es que vengo a buscar a Jesús porque lo habíamos dejado acá y parece que lo han sacado, parece que no está. Y de repente María vea y escucha a un hombre que le comienza a preguntar cosas y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?, le dice esta persona. Y María le empieza a contar de nuevo todo el relato. Lo que pasa es que yo estoy acá porque pusieron a mi maestro, pusieron a Jesús, mas sin embargo ahora no está. Y si lo ha robado usted, le decía María, si lo ha robado usted, Señor, me lo puede devolver, me puede decir dónde está. Y Jesús le dijo: María, María. Y María se da cuenta de que era Jesús. Y aquí quiero llegar con todo esto. Cuando se da cuenta, María no puede contener el estar con Jesús, a tal punto que quiere inclinarse al Señor y le dice al Señor: todavía no, me quedan todavía unos días más para estar con ustedes. Ahora, antes de inclinarte y hacer todo lo que vos quieras hacer, andá y decile a tus hermanos, a los tuyos, a mis seguidores, andá y decile de que me has visto.
Y dice el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas buenas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y después de que María vive esto, viene el versículo que leímos al principio que dice, y cuando llegó la noche, aquel mismo día, estaban las puertas cerradas y los discípulos reunidos. Pero estaban reunidos porque hubo una protagonista de la historia. Vieron que en todas las películas hay una protagonista o un protagonista y los actores de reparto, que no dejan de ser importantes. Los actores de reparto hasta inclusive tienen sus premios. Son mencionados a veces mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto. Y en los créditos salen sus nombres. Pero si uno analiza las películas, las historias, los cuentos, las novelas, los protagonistas viven todas las etapas y los actores de reparto viven las cosas precisas. Y María fue una protagonista en este relato. Ella fue la primera en hablar con Jesús, fue la primera en ver a Jesús, fue la primera en recibir las noticias de Jesús, fue la que vio los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los demás se fueron al infierno? No. Luego el Señor le aparece a todos los discípulos sin juzgarlo por haberse ido. Pero hay una frase que me gusta mucho y leí en estos días y dice, quienes aman con mayor vehemencia y constancia son aquellos que reciben mayores privilegios. Mientras más oramos, mientras más nos aferramos, mientras más creemos, son los que tenemos mayores privilegios en el Señor. Porque nuestra fe impacta a otros. Algo sucede. En una oportunidad un maestro se encuentra con un alumno que se quejaba por los avivamientos y decía, los avivamientos de antes eran furor en el mundo y ahora no suceden más. Algo estará haciendo mal la iglesia, por lo cual no hay avivamientos como antes. Y este maestro lo hizo parar allí en un lugar fijo y dibujó a su alrededor un círculo. Y este maestro le dijo, el avivamiento más grande va a empezar primero por este lugar. Las cosas que Dios hará para nuestra ciudad, las cosas que Dios hará con nuestra iglesia, las cosas que Dios hará en nuestro país, comenzarán primero con los protagonistas. Y yo quiero ser un protagonista. No sé cuántos más quieren sentirse así, pero yo quiero ser un protagonista. Yo quiero ser como María, que lo vio a Jesús, que habló con Jesús y fue corriendo a contárselo a los demás. Algo tiene que suceder en mi vida. Algo tiene que suceder. María, al igual que la mujer samaritana, creyó en el Señor y tuvo una conversación con Jesús y Jesús le dijo, anda y contale a los demás. Algo sucedió en él, algo sucedió en ellas, algo les pasó que fueron a contarlo. Algo sucedió en esa habitación. Cuando entra Jesús dice, pasa a vosotros. Y a partir de ahí todos los que estaban en ese recinto creyeron en Dios. Dijeron, de verdad, es verdad. Retomaron la fuerza, retomaron su conocimiento, su creencia y dijeron, es verdad. Jesús de verdad resucitó. No sé a cuántos de nosotros nos hace falta alguna señal del Señor. No sé a cuántos de nosotros nos hace falta a veces que Jesús interrumpa una conversación, que el Señor interrumpa tus planes y se ponga en el medio y te diga, tené paz, quédate tranquilo. Hay una canción muy vieja que dice, en presencia del Señor los corazones son sanados. En presencia del príncipe de paz nadie se puede resistir. Pero sin embargo, yo sé y creo en el Señor de que aquí en este lugar hay protagonistas de esta historia. Hay protagonistas que se levantarán, que verán al Señor y no se van a quedar con la experiencia solamente. María se podría haber quedado con la experiencia de haber ido a la casa, escribir un libro y contar, yo hice y viví todas estas cosas. Mas sin embargo fue corriendo y dijo, vamos muchachos, nos tenemos que reunir porque es verdad. Yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús. ¿Cuántos en esta mañana en alguna etapa de nuestra vida hemos visto a Jesús? Yo lo vi al Señor como me sanó. Yo lo vi al Señor como hizo esto.
Yo lo vi al Señor. En una oportunidad conversábamos en la mesa un día y contábamos las cosas que Jesús ha hecho. El día que no se te apagaba la garrafa, el día que alguien te sorprendió con algo que le habías pedido a Dios y de repente llegó. El día que tuvieron los malos resultados y el Señor hizo un milagro. El día que te sentías lo peor y el Señor estaba allí para consolarte. María estaba destrozada. Había lágrimas de llanto en el corazón y en los ojos de María por la muerte del Señor. Y quiero decirle una cosa. Aquellos que necesitan el consuelo de Dios y persisten en que el único que puede consolar es el Señor, allí aparecerá el Señor y seremos los privilegiados en recibir las caricias, los abrazos, las palabras de Dios. Durante este último tiempo me he aferrado a esto. María estaba allí desconsolada y de repente aparece Jesús para darle el consuelo. Y el corazón de María se transformó. El corazón de María hizo un impacto tan grande que nadie pudo resistir a ese mensaje. Y hoy día el Señor hará lo mismo. Yo quiero invitarte que allí con tus ojos cerrados en donde estés, aquí en la casa del Señor, desde tu casa, de donde sea, sé protagonista. Si sos actor de reparto vas a ser parte de la historia, pero vas a tener los relatos contados. Y qué feo es que alguien te lo cuente y no vivirlo. Mas sin embargo aquí hay como personas como María que dicen: yo lo quiero vivir, yo lo quiero vivir. Pero Señor, todavía hay cosas en mi vida que no han sido resueltas. Bueno, quizás estás llorando como María, pero quiero decirte una cosa. El que te va a dar consuelo va a ser el Señor. El que te va a abrazar va a ser el Señor. El que te va a decir: basta de llorar, vamos, ve y cuéntale a los demás lo que has visto, va a ser el Señor. Quizás estés reunido con temor. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a venir? ¿Quién me va a decir? ¿Cómo salgo? Con las puertas aseguradas. Y el Señor entra y dice: paz a vosotros. Tengan paz. En presencia del Señor las cosas tienen otro color. Quiero que por unos segundos más le hables a Dios y sé sincero con Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, para que una vez más este Dios imparable, como lo hizo en la historia, como lo hizo anteriormente, el Señor lo siga haciendo también en mi vida. Si el Señor lo hizo con nosotros, yo quiero que también lo haga en mi vida. Quizás la iglesia hoy día se siente atormentada, quizás la iglesia hoy día se siente perseguida, quizás la iglesia hoy día se siente que no puede hacer las cosas con normalidad, pero aquí estaremos, Señor, reunidos porque Cristo está en el medio. Porque como cantábamos recién, porque el que pelea, quien está conmigo, es el que pelea las batallas. El que está conmigo es el que me da la victoria. El que está conmigo es el que me dice: tené tranquilidad en tu corazón, tené paz en tu corazón, porque yo estoy con mi pueblo, porque yo estoy con mis hijos, porque no me deben de buscar donde están los muertos, porque yo he vivido, porque yo he resucitado y he dado vida eterna, no para guardarla, no para guardarla debajo de una mesa, sino para demostrarle a todo el mundo que mi Dios es verdad, que mi Dios es real, que mi Dios es fuerte, que mi Dios puede contra todo, porque mi Dios, si está conmigo, nadie puede enfrentarme. Ese es mi Dios, ese es mi Cristo, ese es mi Jesús, a quien yo le contaré a todo el mundo lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y no me lo dirán, no seré un oidor de que me cuenten las cosas. Lo he vivido en carne propia, lo he vivido en mi espíritu. Ese es mi Dios. En presencia de ese Dios estoy en esta mañana. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos sienten la presencia de Jesús? Ponete de pie, dale ese aplauso al Señor, dale ese aplauso fuerte. Dale la gloria al Señor. Que se escuche ese aplauso, ese agradecimiento al Señor. Dale la gloria al Señor.
Los que tenían miedo y han recibido paz en esta mañana, que se escuche ese aplauso, ese grito de júbilo. El Señor está en medio. Los que hemos recibido paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la pandemia. Paz. Dale la gloria al Señor. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? ¿Cuánto alaban al Señor por su palabra? Que la palabra del Señor en esta mañana ha hablado a nuestro corazón. Reunidos con miedos algunos. Quizás bajo otra ocasión, pero el miedo es parte de lo que vive hoy día el mundo entero. Pero el Señor vino y dijo: paz a vosotros. ¿Y qué decía el mensaje? Transmitan esa paz a otro. Y uno dice: pastor, pues si soy yo el que tengo miedo. Me gustó porque hizo el Señor. Dijo: recibid el Espíritu Santo. Él los va a ayudar. Él los va a ayudar. ¿Cuántos van a donde estén en el lugar? Sea obviamente por los compromisos. Quizás de repente en una fila y de repente el único que tiene paz ahí eres tú. Y el Espíritu Santo te ayuda ahí para que tú puedas bendecir a alguien. Qué lindo. Jesús les dijo, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Y cuánto en esta mañana han recibido esa porción del Espíritu Santo para salir mañana afuera? Y los temores y los miedos que habían ya lo hemos dejado. Y le vamos a ir a decir al mundo: el Señor está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Había una canción que había pedido, a ver si le sale. Cierre sus ojos y adoremos al Señor. Dios, te queremos conocer. Él está aquí. Fuego, abrázalo. Oramos. Ven y muévete otra vez. Una vez más, Señor, en medio. Por si está aquella oportunidad, Señor. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer. Con tu fuego abrázalo y muévete otra vez.
aquí tu reino. Que se abra. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, orando. Y ahí mientras cantamos, pedirle al Señor que Él abra los cielos sobre tu casa, abra los cielos sobre tu familia, que se meta en medio de nosotros una vez más, porque Él lo prometió: estaré con vosotros. Y Él lo ha dicho todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta mañana, los que tenían temor, los que tenían miedo, los que vinieron en sus corazones agobiados, con temores, el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza. El Espíritu Santo nos da ese poder para decir en el nombre de Jesús: Él está en medio de nosotros. Él está con su pueblo. Él está con sus hijos. Y en esta mañana, toda opresión, en esta mañana todo temor, todo miedo es quitado en el nombre de Jesús. Y sabemos en el nombre del Señor que hay una realidad allá afuera, pero estamos revestidos, estamos cubiertos por la preciosa presencia del Espíritu Santo. Y si tuviésemos que pasar por valle de sombra y de muerte, diremos como iglesia: no temeremos, no temeremos, porque tú estás con nosotros. Y decirlo en esta mañana: Él está conmigo, Él está en medio de mí, Él está en medio de mi familia, Él está en medio de esta iglesia. Poderoso, poderoso en batalla. Él es el Dios todopoderoso. Él nunca ha perdido. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el Alfa, Él es el Omega. Él es el principio, Él es el fin. Él es mi Salvador. Él es el Dios a quien le he entregado mi corazón. Y no temeré, no temeré. Y saldré a la calle. Y cuando tenga que hacer las cosas, y cuando tenga que ir a trabajar, y cuando tenga que hacer las responsabilidades, iré confiado, iré creyendo, porque Él está conmigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alguien que le dé la gloria a Dios en esta mañana. Dale la gloria a Dios en esta mañana. Y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Que se abra. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, orando. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, orando. Una vez más. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, orando. Dale ese aplauso al Señor, a Él que habita en medio de su pueblo. Su palabra dice que Él habita en medio de la alabanza. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Él está aquí en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza. Alguien que pueda alabarle con gritos de júbilo, de alabanza, de gratitud a este Dios maravilloso que está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido paz en esta mañana? Como decía nuestro pastor Anselmo, cierre sus ojos y respire profundo. Dígale: gracias por tu paz, Señor. No me he dado cuenta, Señor, quizás que el miedo estaba tocando ahí el corazón. No me he dado cuenta que el temor estaba haciendo un trabajo fuerte ahí en mí. Pero esta mañana te doy gracias porque estás en medio de mí. Estás en medio de mi familia, en medio de mis asuntos. Gracias porque siempre te apareces. Cuando nadie puede ofrecer nada, tú vienes y ofreces lo mejor. Tú eres mi paz. ¿Cuántos dicen amén?
Qué desafío para nosotros, amados, en esta mañana. Salir y demostrar al mundo que el Espíritu Santo ha hecho un trabajo en nosotros en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto el Espíritu Santo hizo un trabajo en esta mañana? Y había carga, había cosas adentro ahí. Y en el nombre de Jesús la palabra te ha bendecido. ¿Te ha bendecido la palabra de Dios? Puedes darle gracias a Dios por la palabra, te ha bendecido. Dícele, Señor, gracias porque salgo con nueva fuerza y cuando esté afuera, no haga fiestas clandestinas. No, si tiene que hacer cosas, hágala en base a las responsabilidades que tiene. Pero donde esté, transmita paz. Y cuando alguien le pregunta, pero ¿cómo puede ser que tienes tanta paz? ¿Cómo puedes estar tranquilo? Es que el Señor está en medio de mí. Oh, Él está en medio de mí y Él me da la paz que necesito. Amén. Le da gracias al Señor. Amén. ¿Sí? ¿Están alegres? ¿Están contentos? ¿Sí? No se le nota mucho. ¿Cuántos están contentos? Están celosos porque la hermana se llevó la bicicleta. Bueno, la felicitamos. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Ya la han usado por lo menos la bicicleta? ¿Sí? ¿Están dando ahí la bicicleta? ¿Sí? Bueno, los bendecimos. Amén. Los felicitamos. Amén. Bueno, gloria al Señor Jesús. Amén. Padre, te agradecemos por esta jornada. Todavía nos queda la tarde, Señor, pero hemos sido muy bendecidos en cada culto. Hemos recibido de ti, Señor. Hemos aprendido, como decía en el culto anterior, que esté tu Espíritu en medio de nuestra casa. Puede haber conocimiento, pero necesitamos presencia de Dios. Porque eso es lo que transforma, eso es lo que cambia. Eso es lo que hace que las cosas sean diferentes, como escuchamos. Que tú estés, Señor. Y ahora acabamos de recibir tu palabra, Señor. Al ser protagonistas en un mundo que no cree, en un mundo que está con miedo, en un mundo que está con temor, pero aún así, si a nuestra casa hubiese llegado el miedo, el temor, la preocupación, hemos aprendido que tenemos un Señor que no nos abandona. Tenemos un Señor que no nos abandona, que es lo que ha prometido, lo ha cumplido. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta mañana aquí estamos tus hijos, agradecidos porque la paz que tenemos no viene por las noticias del futuro, no viene por las noticias de que algo viene. La paz que tenemos porque Jesús está en medio de nuestra vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Dale la gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, amados, que el Señor les bendiga. Les abrazamos a todos los que nos están escuchando por las redes, por la FM El Camino. Que el Señor les bendiga grandemente. Y a ustedes los bendecimos y los felicitamos por venir a la casa del Señor y a cuidarse, amén, a cuidarse, a hacer las tareas bien. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.